Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Cuestas, soy profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón y estoy aquí para hablaros de los efectos del coronavirus sobre la desigualdad y la medida tomada también por el Gobierno de España para instaurar una renta mínima vital. Como sabéis, la pandemia ha causado una fuerte caída de la renta de los ciudadanos, siendo los más afectados los sectores, como ya mencioné en otro vídeo, del turismo y la restauración. No obstante, tenemos que dar una mención especial a aquellos trabajadores esenciales que hacen trabajos mal remunerados que durante el confinamiento han seguido sirviéndonos. Estos trabajadores han estado más expuestos al virus que los demás, se han enfermado más que los demás y han perdido en muchos casos su sueldo debido a la enfermedad, cuarentena y otras medidas. Tenemos que tener en cuenta que se produce una localización geográfica de ciudadanos repartidos según renta. Dentro de las ciudades españolas observamos cómo los individuos con las mismas características sociodemográficas tienden a vivir en los mismos barrios. En la medida en la que los trabajadores más expuestos pueden contagiar a familiares, allegados, vecinos, etc., esto puede generar un colapso en la atención médica que agrava aún más la situación. El círculo continúa ya que las familias con menor renta suelen tener condiciones menos saludables, lo cual puede provocar un agravamiento de su salud en caso de contagio, con la consiguiente pérdida de ingresos y así sucesivamente. El coronavirus 19 ha supuesto un incremento en la desigualdad de los individuos por estas razones. La renta mínima vital aprobada por el Gobierno de España supone un alivio para todos aquellos individuos en una situación de vida precaria debido a sus bajos ingresos. Si había de aprobarse en algún momento, ahora es el mejor momento. Recordemos que aquellos que pierden sus trabajos, sobre todo trabajos poco cualificados, aunque relativamente esenciales, van a tener una dificultad añadida en el caso de nuestro país. Como ya comenté también en otro vídeo, el Fondo Monetario Internacional prevé que la tasa de desempleo en España llegue este año en torno al 20%. Eso es mucho. Encontrar trabajo no va a ser una tarea fácil. Además, no todos los trabajadores pueden haber cotizado lo suficiente para poder tener derecho al subsidio de desempleo y que éste sea suficiente. Por ejemplo, el caso de jóvenes recién titulados que lleven poco tiempo en el mercado laboral. No debemos caer en la frivolidad de pensar en la picaresca. La picaresca existe y ha existido sin renta mínima vital. Siempre va a haber individuos o grupos que traten de sacar provecho del sistema. Pero ahora no es el momento de pensar en ello y preocuparse por ello. Las medidas de ayuda social son muy importantes para el estado del bienestar. La renta mínima vital va a evitar que muchas personas entren en el umbral de la pobreza, que se encuentren en situación vulnerable. Esto va a mejorar las tasas de criminalidad y va a evitar que muchos ciudadanos se encuentren en una situación injusta creada por una pandemia que nada tiene que ver con nosotros. Bueno, espero que os haya gustado mi opinión, mi resumen sobre la desigualdad, el coronavirus y la renta mínima vital. Muchas gracias por escuchar.